8 de la mañana con 43 minutos y como cada martes, nuestro experto en materia de derechos humanos, Luis Soriano, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Marta, saludos a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo están? Pues mira, aquí con todo el interés de escucharte como cada martes, siempre con temas relevantes, importantes, que nos tendrían que importar, sobre todo en materia social, para conocer también acerca de nuestros derechos, pero también de nuestras obligaciones. Claro. Oye, pues fíjate que el día de hoy vamos a hablar, digo, ya lo platicaste tú hace rato, ya lo platicó también el Compamundo en cuanto al tema de lo sucedido en Amozoc Sí. con los niños estos que fueron violentados por un tiendero ahí de una miscelánea. Y nos damos cuenta y debemos de entender primero qué es lo que sucedió, ¿no? O sea, la violencia sexual infantil consiste en estas conductas intencionales de contenido sexual que son realizadas por personas hacia niñas, niños y adolescentes, ya sea que las lleven a cabo por ellos o los obliguen a observar o lo hagan o lo ejecuten en un contexto donde la persona que la ejerce utiliza la fuerza o los convence mediante engaños, mentiras o manipulación. Tú platicabas precisamente en la mañana el tema de que les daba dádivas o les regalaba cosas para el tema de los tocamientos. Y como eso y también las amenazas y seguramente hubo muchos temas. Entonces, esto es equiparado precisamente a una violencia sexual infantil que debe de ser atendido de manera inmediata. Pero de esto también se advierten varias cosas, Marta, y debemos identificar que derivado de lo que pasó ayer, se identifican varios temas, no solamente el caso lamentable del que estamos hablando, sino primero que siendo sabedores que ya existían antecedentes de abuso de esta persona contra otras niñas y otros niños, y tú mencionabas que se trata probablemente de seis infantes, Sí. No se denunció por sus cuidadores, o si se denunció por sus cuidadores, no se hizo nada o no se actuó por parte de la autoridad para frenar o terminar esta situación. Si esto hubiera sucedido en un mundo ideal, tal vez no hubiera escalado la violencia desde las miradas lascivas al tocamiento hasta la presencia de esta afectación física que ha sucedido. Entonces, definitivamente sí hubiéramos podido prevenir que sucediera una de estas situaciones. Ese es uno de los primeros puntos que tenemos que identificar. El segundo, por culpa y responsabilidad de la policía municipal y estatal, de no llegar a tiempo a un llamado de auxilio que tardaron 1 hora después. 1 hora, motivaron precisamente el intento de linchamiento que se iba a generar el día de ayer al presunto violador. Las policías municipales estatales, por supuesto que incumplieron con el protocolo de prevención de los linchamientos, que es una ordenanza y una obligación que debe de cumplir la fuerza pública en el estado, ya sean municipales o estatales. Este protocolo se actualizó precisamente en el primer semestre del 2019. A mí me tocó actualizar ese protocolo y es una obligación del Estado y de las autoridades municipales y estatales tener que cumplir con esto. Si no se hace así, no se está previniendo los linchamientos, al contrario, se está provocando que se pudieran generar este tipo de acciones. Ese es el segundo de los casos. El tercero, la necesidad de implementar una cultura de derechos humanos en la forma de cómo nos comunicamos o cómo comunicamos los hechos en el Estado, Marta. Fui leyendo desde ayer, como hoy, estuve leyendo en diversos medios y monitoreando en diferentes programas matutinos, y generalmente los encabezados priorizan el tema de la criminalización a la población al priorizar el linchamiento por encima de evidenciar la violación al derecho primordial de los menores, que es precisamente la violación que realizó un adulto a 2 menores y al ser omisa la intervención de la policía provocó el riesgo de linchamiento. Y entonces viene otro tema. Necesitamos de construirnos de cómo informamos también a la población el tema porque priorizamos
este escenario del probable linchamiento y no precisamente que hubo una persona que abusó de 2 menores y que motivó precisamente este escenario de linchamiento. Y un cuarto que nosotros hemos identificado es que no cuenta el Estado ni los municipios con un área especializada en atención a infancias que puedan dar acompañamiento a lo que sucedió el día de ayer, Marta. Sí. La Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género del Estado tiene un espacio para este tema, pero su enfoque es de derecho de la mujer. Inclusive lo mencionan que la víctima es la mujer, que la víctima, y entonces la atención es para los niños o las niñas, pero desde esta lógica de violencia contra las mujeres. Y en este caso no aplica. Entonces, como no aplica, estos niños se quedan sin esta atención y no con un enfoque de derechos humanos de las infancias. Entonces, sí es un tema bien delicado. Investigar en la Comisión de Atención a Víctimas del Estado, como en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y su enfoque es de atención a víctimas en general. No es no tiene un enfoque de atención a infancias. Y entonces esto hace todavía que el mismo Estado revictimice a estos A las niños. víctimas, sí. Exactamente. Entonces, ¿ya viste cuántas veces revictimizamos, estamos Sí. revictimizando a los niños? Medios de comunicación. Otro de los casos, Luis, por ejemplo, y ahí te interrumpo tantito, el tema de la revictimización en el caso de la niña de 4 años que sufrió abuso sexual a manos de su tío en el Estado de México, en donde, bueno, pues un juez decide liberar al presunto violador, porque, bueno, se le tiene que calificar como presunto hasta que ya tenga una sentencia condenatoria en su contra, porque la niña no supo decir el día, la hora y el lugar donde ocurrió el abuso. Y la otra es que también llama mucho la atención las declaraciones del juez en cuanto a decir que la niña únicamente fue manoseada, es decir, dio a entender que la niña no sufrió una penetración o digo, son declaraciones fuertes, son palabras fuertes, pero no es posible que la justicia en nuestro país esté a un nivel tan pobre, tan raquítico, tan en el que tengan que ser tan explícitos para poder justificar lo injustificable. Sí, es gravísimo eso que iba a ese ejemplo, ¿no? Lo que pasa ayer aquí en Puebla puede replicarse al momento de juzgar a esta persona, y tenemos que buscar evitar que suceda esta situación. Eso que tú dices con lo que pasó con este juzgador, es que este juzgador está basándose en lo que es la justicia tradicional, ¿no? O sea, él habla de pruebas, habla de que habla de cosas materiales que acrediten el hecho. Nosotros, desde la lógica de los derechos humanos, y es a lo que estamos apostando y estamos impulsando una agenda de derechos humanos donde todos los diputados y todas las diputadas, senadores, gobernadores, presidentes o candidatos se comprometan a una agenda de derechos humanos en donde se impulse a la justicia transicional. La justicia transicional es muy diferente a la justicia tradicional. La tradicional es las pruebas, que es lo que dice este juez, que además no hay justificación, ¿no? O sea, esto que hizo es lamentable, pero él se justifica en un tema de pruebas que le ordena a la Constitución tener que cumplir. La justicia transicional habla de 4 principios fundamentales. Primero, lo que es la verdad. Y la verdad es que hubo un abuso y una violación de una persona a una menor. Eso es la verdad, que además está acreditado probatoriamente. 2, la justicia, tener que obligar el Estado a tener que implementar una justicia real, no una justicia tradicional, que es precisamente la que normalmente vamos buscando. La reparación de la víctima, buscar evitar, o sea, buscar sanar todo este tipo de situaciones que han sucedido a razón de el delito del cual fue víctima. Y 4 es la no repetición, Marta. La no repetición significa que no solamente no le vuelva a pasar a esta niña, sino que no le vuelva a pasar a nadie más esta situación que sucedió. Y eso es la no repetición. Entonces, verdad, justicia, reparación y no repetición. Esa es la justicia que se debe de implementar en el Estado mexicano y que no se está implementando, sigue implementando lo otro.
hablando en temas de reparación del daño, ¿cómo le recompones la vida a un niño o a una niña que sufrió abuso sexual? ¿Cómo reparas el daño que pues ya le traumaste en la vida probablemente para toda su vida? Porque en una edad en la que tú estás aprendiendo, en la que te estás desarrollando, en la que yo creo que la parte más importante en la vida de cualquier ser humano, la niñez, porque es la que te forma el camino del adulto, ¿no? ¿Cómo reparas algo que no se puede reparar? No, es muy complicado esto que están viviendo, van a vivir hacia adelante estos niños o lo que está viviendo esta niña en el Estado de México, es muy complejo, necesita de toda una batería de apoyos y protocolos de atención y reparación integral. Es súper delicado todo lo que están viviendo y es muy complejo. Se tiene que dar dentro del protocolo, se tiene que haber una intervención y tratamiento que proporcione seguridad y fortaleza a las niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un documento de temas de violencia sexual en donde atiende el tema de la prevención y atención de las agresiones sexuales contra niñas, niños y adolescentes, que es un catálogo de 12 recomendaciones, como el tema de proporcionar apoyo, garantizar ambientes familiares respetuosos, enseñar a tus hijos y hijas desde temprana edad el nombre de las partes de tu cuerpo, o sea, pero son acciones de prevención. Sí, claro. El tema de la reinserción a la sociedad, de pasar de ser víctimas a volverse a empoderar y ser funcionales en un colectivo social, es otra de las cosas que dentro de la agenda de derechos humanos que estamos buscando implementar se tenga que adecuar. Precisamente el sábado pasado, Marta, tuvimos un foro que se llamaba Humanismo Mexicano, donde uno de los ponentes habló precisamente de la reinserción social y precisamente es un derecho humano que tenemos todas y todos de poder reincorporar y el acompañamiento para curar estos temas. Si de por sí un adulto que fue víctima de delito, víctima de derechos humanos, es muy complicado poderse reincorporar a la sociedad de nueva cuenta, todavía es más complicado que un infante se pueda reincorporar, pero tiene que haber apoyo psicológico, tiene que haber enseñanza y aprendizaje en la contención de sus redes de protección, como es su familia, tiene que haber no solamente la reparación económica o el perdón o el señalamiento o el castigo al responsable, sino el acompañamiento a la víctima de poder fortalecerse, de poder recomponer su estructura de crecimiento, etcétera. Es muy complejo. Y el problema, Marta, es que en el estado de Puebla, por lo menos en el estado de Puebla y en los municipios del estado, no existe una instancia que atienda esto. Sí, Tendría que ser la es un Comisión de tema. Atención a Víctimas. Sí, un tema sumamente importante, pero al mismo tiempo preocupante, porque aún con todo el tema de protección a los niños, de derechos de los niños y todo lo que tiene que ver en materia infantil, que hasta hace unos años a lo mejor no se tenía, no ha sido suficiente porque las cifras, los números nos indican que algo nos está haciendo bien todavía y que bueno, pues para muestra los abusos que tenemos todavía en cuanto a niños y niñas se trata y lo comentábamos Bueno. hace una hora aquí cuando estábamos dando esa nota en torno a que es parejo, ¿eh? Niñas y niños es lo mismo. Antes se pensaba que únicamente a las niñas, pero bueno, pues también el llamado de atención a los padres de familia, los que somos mamá, papá, a estar atentos a cualquier cambio que notemos en nuestros hijos. Ellos siempre dan señales, siempre dan esas alertas, esas alarmas, que muchas veces por el trabajo, que porque estoy ocupado, que porque tengo cosas que hacer, no le prestamos la atención y que podrían ser el indicativo de que algo les está pasando. Sí, es muy importante saber que es muy poco probable que niñas y adolescentes mientan sobre la ocurrencia de agresiones sexuales en su contra. Por eso debemos creerlos, apoyarlos, no cuestionarles o reprenderlos. Sí, sí, ese es un tema sumamente importante. Yo creo que nos daría para mucho, mucho tiempo más. Pero, pues, mi querido Luis,
también invitarlos a que te sigan en tus redes sociales para estos y muchos más temas de derechos humanos y en general temas legales. Sí, mis redes son Luis Soriano, B de Voz, C de Ciudadana, BC, Luis Soriano BC, en todas las redes así me encuentran. Bueno, pues ahí estamos. Gracias, Luis, que tengas excelente martes. Gracias y muy buena vibra, Toño. Seguimos acá pendientes. De buena vibra y acá estamos con él apoyándolo. Claro que sí, él lo sabe, no sé si nos está escuchando, pero bueno, pues desde acá nuestras mejores vibras para que pronto regrese y se incorpore. Gracias, Luis, excelente martes. Gracias, bye. Pues así